Como médico, quiero hablarte con total honestidad sobre algo que pocas veces se menciona en una consulta. Cuando una persona llega a los 70 años o más, se le sugiere una larga lista de estudios y chequeos preventivos. Pero la verdad es que algunos de esos exámenes, lejos de ayudarte, pueden complicarte la vida innecesariamente. Durante años, he visto cómo muchas personas mayores se someten a estudios pensando que están haciendo lo correcto para mantenerse saludables. Pero lo que casi nadie sabe es que varios de esos chequeos pueden llevarte a procedimientos invasivos, efectos secundarios permanentes, diagnósticos erróneos o incluso aumentar el riesgo de padecer enfermedades graves como cáncer o problemas cardíacos. Según estudios recientes, hasta el 37% de los exámenes que se realizan en adultos mayores no solo son innecesarios, sino que pueden derivar en tratamientos que causan más daño que beneficio. Y lo más alarmante es que el 99% de los mayores de 70 años ni siquiera sospechan que están siendo sobreexaminados. Hoy quiero contarte la verdad, la que muchas veces se oculta detrás del miedo, la costumbre o la presión médica. Te voy a explicar con claridad los 5 chequeos médicos que deberías evitar después de los 70 años, y lo haré con base en ciencia real, en evidencia médica concreta y con ejemplos de pacientes reales que he visto en mi práctica. Porque la prevención no significa vivir con miedo ni estar corriendo de hospital en hospital. Significa vivir con criterio, con información, y sabiendo cuando un examen realmente vale la pena, y cuando es mejor no hacerlo. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Chequeo número 5. El escaneo de densidad ósea, DEXA. Este examen se presenta como algo simple, rápido e indoloro. Te acuestas unos minutos, y una máquina mide qué tan fuertes están tus huesos. Se supone que sirve para detectar osteoporosis y prevenir fracturas. Pero en personas mayores de 70, este escaneo puede generar más miedo que beneficio. ¿Y sabes por qué? Porque a partir de cierta edad, es completamente natural que los huesos pierdan algo de densidad. Así como aparecen las canas o las arrugas, nuestros huesos también envejecen. No necesariamente significa que estén débiles o que vayan a romperse. El problema es que al obtener resultados que indican osteopenia, una pérdida leve de masa ósea que ni siquiera se considera osteoporosis, muchos médicos, por protocolo, recetan medicamentos como los bisfosfonatos. Estos fármacos prometen fortalecer los huesos, pero tienen efectos secundarios severos, como inflamación del esófago, acidez estomacal crónica, y en casos extremos, necrosis del maxilar, es decir, la muerte progresiva del hueso de la mandíbula. Un estudio publicado por la Sociedad Geriátrica de Estados Unidos siguió a más de 1.200 mujeres mayores de 70 años. Descubrieron que tras 5 años de tratamiento con bisfosfonatos, la reducción en fracturas fue apenas del 0.3%, mientras que los efectos adversos fueron mucho más comunes. Te cuento el caso de Rosa, una mujer de 76 años, maestra de piano jubilada. Caminaba todos los días, nunca había tenido caídas ni dolores. En su chequeo anual, su médico le ordenó una DEXA, y al detectar osteopenia leve, le recetó alendronato. A los pocos meses, Rosa empezó con dolor en la mandíbula y una acidez insoportable. Dejó de tocar piano por semanas. Cuando llegó a mi consultorio, suspendimos la medicación y comenzamos con una estrategia natural. Ejercicios de resistencia, dieta rica en calcio con sardinas y verduras verdes, y suplementos de vitamina D. Un año después, Rosa estaba de vuelta en los escenarios, con más fuerza y sin fracturas. Por eso, si no has tenido fracturas, ni caídas, ni dolores óseos, el mejor enfoque es el movimiento, la alimentación y el sol. Según un estudio publicado en Osteoporosis Internacional en 2022, el ejercicio de fuerza, el equilibrio y el tratamiento del déficit de vitamina D reducen las fracturas en un 20% o más, sin necesidad de escaneos ni fármacos peligrosos. No dejes que un número en una pantalla te quite la paz ni te lleve a tratamientos innecesarios. Pero cuidado, porque el siguiente examen es aún más delicado, y puede llevar incluso a una cirugía cerebral innecesaria. Chequeo número 4. Resonancia magnética cerebral por pérdida de memoria. Con frecuencia, cuando una persona mayor empieza a olvidar ciertas cosas, como dónde dejó las llaves o el nombre de un conocido, lo primero que aparece es el miedo.
Miedo a perder la memoria, miedo al Alzheimer, miedo a lo desconocido. Y ese miedo es completamente comprensible. Ante esto, muchos médicos deciden solicitar una resonancia magnética del cerebro para ver si todo está bien. La intención parece buena. Pero quiero que prestes atención a esto. En la mayoría de los casos, este estudio no aporta respuestas útiles, y puede hacer más daño que bien. ¿Por qué lo digo? Porque el cerebro, con los años, también cambia de forma natural. Es normal que aparezcan pequeñas zonas de encogimiento o manchas blancas en ciertas áreas, algo conocido como cambios en la sustancia blanca. Esto no significa que haya una enfermedad. Es parte del envejecimiento, como las canas en la cabeza. Sin embargo, una vez que esas imágenes aparecen en la resonancia, se enciende la alarma. Y muchas veces, el paciente y el médico entran en una cadena de estudios, angustias y tratamientos innecesarios, punciones lumbares, biopsias, medicamentos que afectan el ánimo, y todo esto, sin una causa real. En un estudio publicado en Neurology Today, se analizaron más de 3.000 resonancias cerebrales en personas entre 70 y 85 años con quejas leves de memoria. El 86% mostró alguna anormalidad en las imágenes, pero solo el 3% de esos hallazgos estaban relacionados con una enfermedad real que requería tratamiento. El otro 97% pasó por el susto, por la incertidumbre, y por estudios que no hacían falta. Te comparto el caso de Jorge, un ingeniero retirado de 74 años. Vino a consulta preocupado porque últimamente olvidaba dónde dejaba las cosas. Su médico le pidió una resonancia, y ahí se detectaron esos típicos cambios de la edad. Él pensó que tenía demencia. Dejó de manejar, se aisló y dejó de ir a la iglesia. Su ansiedad creció tanto que incluso empezó a dormir mal. Pero cuando lo evaluamos con una prueba cognitiva sencilla, un test de memoria y atención, salió completamente dentro del rango normal. Le explicamos que las imágenes de la resonancia eran comunes en personas de su edad, y lo ayudamos a enfocarse en lo que realmente sirve: descanso adecuado, hidratación, alimentación saludable y ejercicios mentales como juegos de memoria o lectura diaria. 3 meses después, Jorge se sentía como nuevo, y volvió a su vida normal. Entonces, si no hay síntomas graves como cambios bruscos de personalidad, pérdida repentina de la función o convulsiones, una resonancia magnética no es la mejor primera opción ante olvidos leves. En su lugar, existe una prueba simple de papel y lápiz llamada evaluación cognitiva breve, que mide atención, memoria y razonamiento. Es económica, segura, y mucho más útil como primer paso. Y ahora, prepárate, porque el siguiente estudio en esta lista es muy común, lo hacen miles de veces al día, y en mayores de 70 puede ser peligroso si no se usa con criterio. Chequeo número 3. Prueba de esfuerzo cardíaco, o prueba de esfuerzo. Este es uno de los estudios más solicitados a las personas mayores cuando dicen sentirse más cansadas de lo normal, tener un poco de opresión en el pecho o simplemente ya no rendir como antes. El médico dice: vamos a hacer una prueba de esfuerzo para revisar el corazón. ¿Y qué es exactamente esta prueba? Es un estudio que se realiza mientras la persona camina en una banda o, si no puede hacer ejercicio, con medicamentos que simulan ese esfuerzo. Durante el examen, se mide cómo responde el corazón ante esa carga. Suena lógico, ¿no? Pero quiero que escuches esto con atención. Después de los 70 años, esta prueba puede causar más problemas que beneficios, especialmente cuando no hay síntomas cardíacos claros. ¿Por qué? Porque el margen de error en esta edad es alto. En muchos adultos mayores, la prueba da resultados dudosos o falsamente positivos. Es decir, el estudio sugiere que hay un problema en el corazón, cuando en realidad no lo hay. ¿Qué pasa entonces? Que al ver esos resultados, el médico ordena más pruebas: un cateterismo, meter un tubo por la arteria para revisar el corazón, tal vez una angiografía, o incluso colocar un stent, una pequeña prótesis en una arteria. Procedimientos que no solo son costosos, sino también arriesgados para personas mayores. Un estudio muy importante publicado en la revista JAMA Cardiology en 2017 reveló que más de la mitad de los stents colocados después de estas pruebas eran innecesarios. Y lo más grave, no mejoraban la vida del paciente,
ni aumentaban su tiempo de vida. Pero sí aumentaban el riesgo de hemorragias, daño en los riñones por los contrastes usados en las pruebas, y estancias hospitalarias prolongadas. Te voy a contar el caso de Ramón, un cartero jubilado de 75 años que seguía caminando todos los días por su barrio. Durante su revisión médica, mencionó que últimamente se sentía un poco más cansado cuando subía algunas pendientes. Su doctor, por precaución, le indicó una prueba de esfuerzo. El resultado fue confuso, y lo mandaron a un cateterismo. Ahí encontraron una leve obstrucción en una arteria, y decidieron colocarle un stent. Esa misma noche, Ramón sufrió una reacción al contraste que usaron durante la prueba. Sus riñones se vieron afectados, y terminó hospitalizado por casi una semana. Cuando revisamos su caso, quedó claro que su cansancio no era por el corazón. Simplemente necesitaba más hidratación y descansos adecuados entre comidas. Entonces, aquí va lo importante. Si tienes más de 70 años y no experimentas síntomas típicos de un problema cardíaco, como dolor en el pecho al caminar, falta de aire con poco esfuerzo o una caída notable en tu energía al hacer cosas ligeras, lo más seguro es evitar esta prueba. En cambio, existen opciones más seguras. Por ejemplo, un electrocardiograma en reposo, que mide el ritmo del corazón mientras estás tranquilo. O un escáner de calcio coronario, que detecta si hay placas peligrosas en las arterias, pero con una dosis muy baja de radiación y sin necesidad de contrastes. Lo que debemos evitar es convertir una pequeña duda en una gran complicación. No todo cansancio indica enfermedad. A veces, el cuerpo solo necesita equilibrio, líquidos, buena alimentación y pausas adecuadas. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te puede sorprender. Un estudio que muchos creen indispensable, pero que después de los 70 años puede ser innecesario y riesgoso. Chequeo número 2. Colonoscopía. Ahora vamos con un examen que seguramente conoces bien, la colonoscopía. Muchos la ven como un estudio obligatorio al llegar a cierta edad, sobre todo para prevenir el temido cáncer de colon. Y sí, en algunos casos es útil. Pero quiero hablarte con total honestidad. Después de los 70 años, y especialmente después de los 75, los riesgos de este procedimiento pueden superar sus beneficios. Para quienes no lo sepan, una colonoscopía consiste en introducir una cámara delgada por el recto para examinar el interior del colon. El propósito es detectar pólipos o lesiones que puedan volverse cancerígenas. El problema no es solo el procedimiento en sí, sino todo lo que implica antes y después. Primero, la preparación. Hay que tomar laxantes fuertes que vacían completamente los intestinos. Esto puede causar deshidratación, mareos, caída de presión arterial e incluso afectar los riñones, sobre todo en personas mayores o con enfermedades crónicas. Luego viene la sedación, que puede afectar el estado de alerta durante varios días e incluso generar confusión o alteraciones cognitivas en adultos mayores. Y durante la colonoscopía, existe el riesgo de que el intestino se perfore o sangre, lo cual puede requerir hospitalización inmediata. Ahora escúchame bien, un estudio del 2019, publicado en una revista médica muy reconocida en Estados Unidos, siguió a más de 1.3 millones de personas mayores de 70 años. Por cada 1000 colonoscopías realizadas en personas mayores de 75, solo se salvaron 2 vidas, mientras que más de 20 personas sufrieron complicaciones graves. Es decir, por cada beneficio real, hubo 10 daños importantes. Te cuento el caso de doña Elena, una abuela de 73 años que trabajaba en una panadería con su hija. No tenía síntomas digestivos, ni antecedentes familiares de cáncer, y ya se había hecho 2 colonoscopías antes con resultados normales. Pero su nuevo médico, recién egresado, le recomendó otra solo por rutina. Le encontraron un pequeño pólipo, lo retiraron y la mandaron a casa. Esa misma noche, tuvo un dolor abdominal intenso y perdió el conocimiento. Fue llevada al hospital y resultó que el intestino se había perforado. Estuvo internada varios días, perdió peso, y nunca volvió a sentirse igual. ¿Qué aprendimos de esto? Que no todas las personas mayores necesitan seguir con colonoscopías. De hecho, las guías oficiales de prevención en Estados Unidos recomiendan suspender este estudio de forma rutinaria después de los 75 años,
salvo que haya síntomas claros como sangrado rectal, cambios notorios en el hábito intestinal o dolor abdominal persistente. Y si estás en buen estado de salud pero igual quieres hacer algún tipo de revisión, existen opciones más seguras. Una de ellas es el FIT Test, una prueba de heces que puedes hacer en casa, sin sedación, sin preparación intensa y con buenos resultados para detectar riesgos reales. La clave aquí es entender que hacer más estudios no siempre es sinónimo de cuidarse mejor. Hay momentos en la vida donde escuchar al cuerpo, observar los síntomas y mantener chequeos simples con tu médico de confianza es la mejor forma de proteger tu salud. Y con esto llegamos al último punto, el más impactante, el más común, pero también el más riesgoso, las tomografías de cuerpo completo. Chequeo número 1. Tomografía de cuerpo completo, Full Body Scan. Y ahora llegamos al número 1 de esta lista, el chequeo más peligroso, más sobreutilizado, y tristemente, uno de los más comunes en adultos mayores, la tomografía de cuerpo completo o Full Body CT Scan. Tal vez te lo han ofrecido como parte de un chequeo ejecutivo, en una clínica privada, o como un estudio preventivo integral. ¿Suena tentador? ¿No? La idea de revisar todo el cuerpo para descartar cualquier enfermedad sin síntomas. Pero como médico, tengo que decirte algo que la mayoría de las clínicas no te va a explicar. Este estudio, lejos de darte tranquilidad, puede ponerte en riesgo innecesario. ¿Y por qué? Porque una tomografía de cuerpo completo te expone a una altísima dosis de radiación, mucho mayor que otros estudios. Solo una de estas tomografías puede equivaler a 500 radiografías de tórax, y ese nivel de radiación no es inocuo. De hecho, estudios recientes estiman que hasta el 5% de todos los casos de cáncer en Estados Unidos podrían estar relacionados con el exceso de tomografías. Lo repito, 1 de cada 20 cánceres podría deberse a un escaneo que se hizo por precaución. Además, estas tomografías tienen un gran problema. Detectan cosas que no son peligrosas, pero que al aparecer en la imagen se convierten en motivo de pánico. Nódulos pequeños, calcificaciones, quistes benignos, todos ellos son parte del envejecimiento normal. Pero una vez que aparecen en el informe, se encienden las alarmas. Y eso lleva a más estudios, biopsias, incluso cirugías, muchas veces innecesarias. Te cuento el caso de Don Marcos, un señor de 80 años, activo, saludable, que daba clases de defensa personal para adultos mayores. Se sentía bien, pero en una clínica privada le ofrecieron un chequeo elite con una tomografía de cuerpo completo. Le encontraron un nódulo minúsculo en el pulmón, de apenas 3 milímetros. Le dijeron que había que investigarlo más. Lo mandaron a oncología, luego a una tomografía con contraste, y terminaron haciéndole una biopsia con aguja. El resultado, el nódulo era benigno. Pero la biopsia le colapsó parcialmente el pulmón. Terminó hospitalizado, con oxígeno, y pasó 2 meses recuperándose de un procedimiento que nunca necesitó. Y como él, hay miles de personas cada año que pasan por lo mismo. Todo por un examen que parecía preventivo. La evidencia médica es clara. No se recomienda hacer tomografías de cuerpo completo en adultos mayores que no tienen síntomas específicos. Si existe una señal clara, como pérdida de peso inexplicable, sangre en la tos o bultos visibles, ahí sí puede ser útil hacer estudios enfocados. Pero escanear todo el cuerpo por si acaso es como buscar tesoros con una pala, en un campo lleno de minas. Lo más seguro es escuchar a tu cuerpo y hacer solo los estudios indicados por tu médico, en base a síntomas reales o antecedentes personales. Porque a tu edad, tu tiempo, tu energía y tu tranquilidad son demasiado valiosos como para perderlos por miedos innecesarios. Después de los 70, cada decisión médica cuenta. Cada análisis, cada escaneo, cada recomendación puede ayudarte a vivir mejor, o puede arrastrarte a un camino de ansiedad, efectos secundarios y tratamientos innecesarios. No se trata de rechazar la medicina. Al contrario, se trata de usarla con sabiduría, con conciencia y con criterio. Porque la verdad es que envejecer no es una enfermedad. Es una etapa natural, valiosa, y sí, llena de cambios, pero también de experiencia. Y en esta etapa,
El objetivo no es revisar cada rincón del cuerpo con máquinas costosas. El objetivo es vivir con plenitud, con energía, con movilidad, con claridad mental y, sobre todo, con paz. Recuerda esto, más estudios no siempre significan más salud. A veces, lo que necesitas no es una tomografía, sino una buena caminata. No una colonoscopía innecesaria, sino más fibra en tu dieta. No un medicamento nuevo, sino mejores hábitos de sueño, de alimentación y de conexión con los demás. La medicina moderna puede ser una gran aliada, pero también puede convertirse en una trampa si se aplica sin escuchar tu historia personal. Por eso, haz preguntas. Exige explicaciones claras. Pregunta, ¿qué pasará si este estudio encuentra algo? ¿Qué haríamos después? ¿Qué riesgos tiene? Y si las respuestas no te convencen, confía en ti. A veces, decir que no es el mejor acto de autocuidado. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, déjame un comentario abajo. Cuéntame qué opinas. ¿Alguna vez sentiste que te hicieron estudios de más? ¿Te arrepentiste de un procedimiento? Leo cada historia. Y por supuesto, suscríbete al canal, porque en este espacio encontrarás siempre información clara, honesta y basada en ciencia, para ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu salud después de los 60. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidarte. Y recuerda, el mejor chequeo es el que te da paz, no miedo. El que mejora tu vida, no solo tus análisis. Nos vemos en el siguiente video.